Buenas tardes, mi nombre es Juan Manuel García Zamora. Estoy estudiando en el Instituto Tecnológico de Tijuana, Ingeniería Industrial, Estadística Inferencial, Unidad 4, impartida por el profesor Juan Morales. Número de control 1521-1924. El día de hoy estaremos hablando acerca de estimación de tamaño de muestras. Y empezamos por el 7.2, distribución de proporción de una población. Los objetivos es entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza, y saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Unas definiciones: que es una estimación puntual, es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, porque no está sesgada y es el más consistente de los estimadores que podría usarse. No está sesgada en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. Y por último, la proporción muestral es la estimación más consistente, en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Otras definiciones, como es la opción más común para el nivel de confianza, son 90%, 95% y 99%, siendo en realidad el 95% la que normalmente más se usa, es la más común, puesto que provee un equilibrio entre precisión reflejada en el ancho del intervalo de confianza y confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Interpretación del intervalo de confianza. Ejemplo, 95%. Interpretación correcta. Se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirían realmente el valor de la proporción poblacional P. Unas cuantas definiciones más: que un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticas muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Unas cuantas definiciones más, como es: un valor crítico es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional de margen P, el margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Ejemplo, selección del género. Aquí vamos a tomar en cuenta, vamos a hacer una distribución de proporción de una población. Entonces, ejemplo 2, selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT, diseñado para incrementar la probabilidad de conseguir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 525 nacieron niñas. El inciso A nos cuestiona cuál es la mejor estimación puntual de la
proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XORT. Aquí lo que vamos a necesitar es nuestra calculadora simplemente. Nos vamos al ejemplo que se nos está dando y simplemente dividimos la cantidad de niñas que nacieron entre los 574 bebés totales y nos dan un 91.46%, ¿no? Casi 91.5%. Esa sería nuestra respuesta para el inciso A. Y inciso B: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XORT. De nuevo, ahora sí no vamos a necesitar usar nuestro Minitab. Nos vamos a ir a estadística básica, proporción. Vamos a sacar datos resumidos. Nuestros números de ensayo es la cantidad total a la cual se realizaron los estudios, que son 574. Nuestro número de eventos son nuestros 525 niños que nacieron. Aquí se nos está pidiendo que sea con un intervalo de confianza del 95%. Si nos damos opciones, ya nos está dando el nivel de confianza del 95%, la cual es la más normal. Entonces ponemos aceptar y podemos ver que nuestro intervalo de confianza del 95% que se nos está solicitando está entre 0.88% y 0.93.61%. Entonces aquí está nuestro intervalo de confianza dentro de este periodo, dentro de este rango. Esa sería nuestra respuesta para el inciso B. El inciso C nos pide calcular el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces, para sacar nuestro margen de error E, nos vamos a ir a potencia y tamaño de la muestra para estimación. Vamos a sacar la proporción y aquí vamos a sacar la proporción que es del lo que habíamos sacado anteriormente, 0.9146. Vamos a dejarlo en 0.9144. Así lo dejamos. Y el tamaño de la muestra, que son nuestros 574 muestras totales. Damos opciones, nos está dando un 95%. Entonces ya sería todo lo que estemos necesitando. Y aquí nos está dando nuestro margen de error y ya sea del límite inferior o límite superior. Nuestro límite inferior nos da un margen de 2.6%, pero nuestro límite superior varía un poco, de un 2.16%. Sería estos dos. En este margen inferior, límite superior, es nuestra respuesta para el inciso C. Y por último se nos está pidiendo que calculemos el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. En este caso vamos a usar de nuevo nuestras potencia y tamaño de la muestra
tamaño de la muestra para estimación. Ya tenemos aquí nuestra proporción. Aquí vamos a usar estimar tamaños de muestra, nuestros márgenes de error. Aquí vamos a poner un 0.9%, 0.9 o 90, como me gusta ponerlo. El margen de error del 1%,01, y nos está pidiendo un nivel de confianza del 95%, que ya lo tenemos aquí. Vamos a aceptar, y para que el margen de error sea del 1%, nuestro tamaño de la muestra, para poder que tenga un éxito del 90% y el margen de error del 1%, a un nivel de confianza del 95%, tendría que ser un tamaño de muestra de 3786, que ser 3876 muestras. Y con esto vamos a seguir al siguiente ejemplo, ejercicio, que es muy similar y nos dice: el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la población de concebir a un niño. Ahora en este caso se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. Entonces, de nuevo, vamos a sacar nuestra calculadora y dividir 127 entre 152. Esto nos está dando para el inciso A, el cual nos pide cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método EXOR. Vendría siendo un 86.55 o un 83.60 por ciento. Sería nuestra respuesta para el inciso A. Para el inciso B nos dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. Entonces, vamos a ir de nuevo a nuestra unidad, estadística básica. Y proporción. Y aquí tenemos nuestros datos, que es datos resumidos. Los vamos a cambiar por 152 es nuestro número de ensayos y 127 nuestro número de eventos. De nuevo nos está solicitando que sea un 95%. Vamos a construir un intervalo de confianza. Nos damos opciones. Aquí tenemos el 95%. Aceptamos y nos da un índice de confianza o un intervalo de confianza de entre un 76.7% y un 89%. Nuestro intervalo de confianza debe estar dentro de este intervalo. Esta es nuestra respuesta para el inciso B. Para el inciso C nos pide calcular el margen de error, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Para esto nos vamos a ir a nuestro potencia y tamaños de muestra. Tenemos de la muestra de estimación. Tenemos ya seleccionado la proporción. Nuestra proporción es de un 83.55. Vamos a dejarlo en 83.5.
y nuestro tamaño de la muestra viene siendo de 152. Este es el total de nuestra muestra. Damos OK y nuestro resultado, nuestro margen de error límite inferior es de 0.068, es decir, 0.7%, y nuestro límite superior vendría siendo de un 0.5%, 0.6% se podría decir, 0.5%. Entonces con esto ya estaremos calculando el margen de error de E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Ahora nos está solicitando el inciso de calcular el tamaño de la muestra necesaria si la proporción del éxito fuese del 85%, el margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%. En este caso, vamos a estadística, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación. En este caso nos está solicitando que la proporción del éxito fuese del 85%, punto 85, y el margen de error de un 2%. Aquí vamos a asignar un 0.2, pero ahora nos pide un nivel de confianza del 99%, nos damos opciones, aquí tiene un 95, vamos a hacer un 99, aceptamos y aceptamos. Entonces, para obtener un margen de error o lo que nos está indicando, que es una proporción de éxito fuese el 85% con un margen de error del 2% a un nivel de confianza del 99%, se tendría que correr o hacer un tamaño de la muestra de 2327 veces. Esa sería nuestra respuesta para el inciso D. Bueno, proseguimos con el punto 7.3, estimación de la media poblacional, con la desviación estándar conocida. El objetivo es entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Y una de las definiciones es la media muestral, X testada, es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Aquí tenemos un ejemplo, que es ejemplo de peso de hombres. El ejemplo dice: han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, que el número de muestras es igual a 40. Tenemos la media muestral de 172.55 libras, y investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tiene una desviación estándar dada por desviación estándar poblacional igual a 26 libras. Entonces nuestro inciso E dice: calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Aquí donde en este primer inciso, la estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres es la estimación que ya tenemos aquí, que es de 172.55 libras. Esa sería nuestra respuesta para el inciso A. Ahora dice: construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. En este caso ya vamos a usar nuestro Minitab. Nos vamos a ir a estadístico, estadísticas básicas, Z de 1 muestra. Aquí vamos a seleccionar datos resumidos, ya que nosotros ya tenemos los datos, que es tamaño de la muestra, que es nuestro de 40. Tenemos nuestra media de la muestra, que es de 172.55. Y
nuestra desviación estándar conocida, que aquí tenemos de 26 libras. Ok, ya con esto podemos, y pues aquí tenemos nuestro 95% de nivel de confianza, que es lo que se nos está solicitando en el intervalo de confianza del 95%. Entonces aquí no vamos a hacer la prueba de hipótesis, solamente vamos a sacar nuestro intervalo de confianza. Vamos a aceptar, y nuestro intervalo de confianza poblacional es de entre 164.49 y 180.61. Okay, esto es con una media muestral de desviación estándar conocida de 26 libras. Entonces ya aquí esta es nuestra respuesta. Y por último tenemos que calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es desviación estándar conocida del 26 libras a un nivel de confianza del 95%. En este caso nos vamos a ir a potencia y tamaño de las muestras, tamaño de la muestra para estimación. Aquí vamos a seleccionar lo que es la media. Nuestra desviación estándar, que ya la conocemos, de 26. Aquí vamos a seleccionar nuestro estimado tamaños de muestra. Para esto necesitamos nuestro margen de error de un 5%, 0.05, y se nos solicita que tengamos un nivel de confianza del 95%. Aquí tenemos, vamos a cambiar esto a un 95%, y vamos a suponer que la desviación estándar de la población se conoce, que sí la conocemos, que es del 26. Con esto asignamos a aceptar, y vamos a ver, algo no me salió bien. Calcular el tamaño de la muestra si se desea tener un margen de error del 5% de desviación estándar de la población del 26. Vamos a hacer esto de nuevo. Margen de error, opciones, y aceptamos. Ok, vamos a mejorar esto aquí. De nuevo, tamaño de la muestra, aquí es del 5%, aceptamos, y aquí tenemos que el tamaño de la muestra que se necesitará hacer es a 104 hombres para tener un margen de error del 5% con la desviación estándar 26% y un nivel de confianza del 95%. Con esto concluimos el ejemplo número 1. Para el ejemplo número 2, que es ejercicio de conteo de glóbulos rojos en la sangre, se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral, que nos muestra la X testada de igual a 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de la desviación estándar de 0.54. En el inciso A dice calcular la mejor estimación puntual de la media de conteo de glóbulos rojos de adultos, y pues ya tenemos la respuesta de 4.63 como nos muestra la X testada. En el inciso B nos pide construir un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Para esto nos vamos a ir a estadística básica, Z de una muestra. Aquí ya tenemos los datos resumidos, que nuestro tamaño de muestra es de 50 adultos, nuestra media de la muestra es de 4.63,
y nuestra desviación estándar es de 0.54. Y nos está solicitando que construyamos un intervalo de confianza del 99%. Aquí, en vez de tener 95, cambiamos al 99, aceptamos, y nuestro intervalo de confianza es de entre 4.43 y 4.82. Con esto tenemos la respuesta para el inciso B. Para el inciso C, calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 0.25. La desviación estándar de la población es de 0.54 y a un nivel de confianza del 99%. Para obtener este resultado nos vamos a potencia y tamaño de la muestra para estimación. Seleccionamos la media. Nosotros ya tenemos la media de 4.63, 63. Seleccionamos estimar tamaños de la muestra. Ya que si seleccionamos estimar margen de error, necesitaremos el tamaño de la muestra. Vamos a estimar tamaño de la muestra y con un margen de error de 0.25, 0.25. La desviación estándar ya la conocemos de 5.54 a un nivel de confianza del 99. Aquí vamos a hacer el cambio a 0.54 y nuestro nivel de confianza del 99. Aceptamos y con esto ya tenemos nuestro resultado, que necesitaremos un tamaño de la muestra de 31 personas entre mujeres y hombres para poder cumplir con el margen de error de 0.25, tomando en cuenta la población o de desviación estándar del 54 y un nivel de confianza del 99%. Bueno, pasando al punto 7.4, estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida. Por definiciones, cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución t-student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución t-student, desarrollada por William Gossett, que vivió de 1876 a 1937, Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery, que necesitaba una distribución que pudiera utilizar como muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que de la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual a n, que es el número de muestreos menos 1. Ahora, propiedades de la distribución t-student. La distribución t-student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución de t-student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad, con distribuciones más amplias, de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución de t-student tiene una media de t igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de z igual a 0. La desviación estándar de la distribución t-student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar, que tiene esta distribución estándar igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra se vuelve más grande, la distribución de t-student se acerca más a la distribución normal estándar, o sea, es más exacta. Elección entre distribución z y t. Utiliza la distribución normal z. La distribución conocida
y población distribuida normalmente. La distribución, permíteme, la desviación estándar es conocida y n es mayor a 30, o sea el número de muestreos es mayor a 30. Utiliza la distribución normal t, la desviación desconocida, la desviación estándar es desconocida y población distribuida normalmente, y la distribución estándar es desconocida y el número de muestreos es mayor a 30. Ejemplo para peso basura. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. El primer inciso nos dice: calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. El inciso B: construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Y el inciso C dice: calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3% de la desviación estándar de la población. Es desviación estándar 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Ok. Sí. Nos vamos a el archivo, lo abrimos, mi tab, aquí ya nos da el listado que el maestro nos puso de peso de basura por libras de los 62 hogares que nos había propuesto, que es desde el 1 hasta el 62. Aquí, como ya lo podemos ver, está todo hasta 62. Ok. El primer inciso nos solicita que calculemos la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares, o sea, la media. Pero como el maestro nos informó, podemos hacerlo desde nuestra estadística básica de la muestra 1. Aquí ya tenemos los datos. Vamos aquí, vamos a sacar primero el intervalo de confianza y de ahí mismo nos va a sacar nuestra media. Entonces usamos el peso basura libras, que son los datos que ya tenemos. Aquí nos está sacando que una confianza del 95%, que ya está aquí, y aquí ya podemos aceptar, y de aquí ya podemos sacar nuestra media, que es de 27.44, nuestra desviación estándar de 12.46, nuestro error, que puede ser de 1.58, nuestro error estándar de la media, y lo que nos estaba solicitando, que es nuestro intervalo de confianza, es de 24.28 a 30.60. Aquí ya tenemos la respuesta de los dos primeros incisos, que es A y B, que es de 27.44 nuestra media y 24.28 a 30.60 nuestro intervalo de confianza. Ahora, aquí nos está solicitando que calculemos el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es la desviación estándar de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Lo podemos asignar por potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación, dejamos la media. Aquí asignamos la desviación estándar que se nos está asignando, que es de un cálculo del tamaño de la muestra necesaria si se debe tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población de 13.65,65. Aquí necesitaremos el tamaño de la muestra. Para estimar tamaños de muestra necesitamos el margen de error, que nos está diciendo que es un 3%, y
con un nivel de confianza del 95%, que ya lo tenemos aquí. Ponemos aceptar y aceptar. Ok, entonces nos está diciendo que para el tamaño de la muestra debe ser de 82 hogares, en este caso, para poder hacerlo con un margen de error de 3%, una desviación estándar de 13.65 libras y un nivel de confianza del 95%. Si nos vamos al ejemplo número 2, ejercicio pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una medida de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Y nos está diciendo que en el inciso A calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer y construye un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Aquí vamos a hacer el mismo o los mismos pasos. Se supone que no tenemos la desviación estándar, el T de la muestra. En vez de asignar información, vamos a hacer datos resumidos. Y aquí tenemos ya nuestro tamaño de la muestra, que es de 186 bebés. Aquí pues ya tenemos la media de la muestra, que es 3103. Y la desviación estándar de 696. Ok. Y nos está diciendo que el intervalo es de un 95%. Vamos a aceptar y aceptar. Ok. Aquí, como ya sabíamos, pues nuestra media nos la estaba dando aquí de 3103 gramos. Aquí ya la tenemos. Nuestra desviación estándar de 696 que nosotros habíamos asignado. Y el error estándar de la media de 51. Ahora nuestro intervalo de confianza del 95% es de entre 3002.3 y 3203.7. Y por último nos está solicitando que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es desviación estándar igual a 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. En este caso vamos a potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra, asignamos la media. Nuestra desviación estándar es de 465. Nos solicita que el error sea de 10% o nuestro margen de error y que el nivel de confianza sea de un 95%, que ya lo tenemos aquí. Con los datos asignados nos está diciendo que el tamaño de la muestra para poder asignar estas restricciones sería de 84 tamaños de muestra. Ok, entonces ya con esto concluimos el inciso 7.4. Proseguimos con el punto 7.5, estimación de la varianza poblacional. Definiciones. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalo de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad igual a n menos 1. Propiedades de la distribución chi cuadrada. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normales y t de student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. La valoración de chi cuadrada puede ser 0 o positivos, pero no puede ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por GL igual a n menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral S2 es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional de desviación estándar cuadrada. Los valores de S cuadrada
tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la distribución estándar cuadrada que otras medias de variación insesgadas. La variación estándar muestral S suele utilizar como una estimación puntual de desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Si el número de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de distribución razonable buena. Aunque S es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de la varianza de población. Ejemplo, calificaciones de crédito FICO. Aquí se nos dice, utiliza las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Inciso A dice, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Inciso B, construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. E inciso C, calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. El inciso A y B los vamos a resolver al mismo tiempo. Aquí ya está la información que nos proporcionó el maestro, que las calificaciones FICO. Para resolverlo vamos a estadísticas, estadística básica y varianza. Aquí tenemos la opción de usar una o más muestras, cada una en una columna, desviación estándar de la muestra y varianza de la muestra. Aquí solamente seleccionamos calificaciones FICO y el intervalo de confianza nos dice que tiene que ser del 95%. Opciones, nivel de confianza 95, aceptamos y aquí ya nos está diciendo que tenemos el método de Bonnet es válido para cualquier distribución continua, el método de Chi cuadrada solo es válido para la distribución normal. Entonces aquí ya tenemos que nuestro número de muestreo es de 100, nuestra desviación estándar de 92.2, nuestra variancia de 8502 y nuestro intervalo de confianza de 95%, que es el que vamos a usar, que es el de Chi, de 81 y de 107.1, de 81 a 107.1. Okay, con esto estaríamos calculando la desviación estándar, que es de 92.2, y nuestro intervalo de confianza, que es de 81 a 107.1. Okay. Ahora nos está pidiendo que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Para resolver esto, nos iremos a potencia y tamaño del muestreo, tamaño de la muestra para estimación. Aquí lo que tenemos es nuestra desviación estándar, que es la información que nos está proporcionando, de 75 puntos. Nos está diciendo que nuestro margen de error es de 10%. Si quisiéramos estimar el margen de error, necesitaríamos el tamaño de la muestra. En este caso necesitamos estimar el tamaño de la muestra, por lo cual estamos asignando nuestro margen de error del 10% y nuestro nivel de confiabilidad del 95%. Con esto asignamos aceptar y nuestro resultado nos da que el tamaño de la muestra para tener estas variables del margen de error del 10%, nuestra desviación es de 75 puntos a un nivel de confianza del 95 es de 140. Ahora nos vamos al ejercicio consumo de energía de una casa. Nos dice utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts
en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Inciso A, calcula la mejor estimación puntual para la desviación estándar de consumo de energía. Construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Y calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kW a un nivel de confianza del 90%. Aquí ya tenemos el archivo con el consumo de kilowatts. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a resolver B y A al mismo tiempo. Vamos a seleccionar nuestra estadística básica, varianza. Aquí nosotros ya tenemos la información. Nos damos consumo de kilowatts. Que es lo que se nos está solicitando, el consumo de energía. Y nos está diciendo que construimos un intervalo de confianza del 95%. Aceptamos y aceptamos. Aquí ya los datos nos está dando que nuestra desviación estándar es de 692, que es lo que se nos está solicitando en el inciso A. Con eso resolvemos esa pregunta. Y nuestro intervalo de confianza es de entre 576 y 867. Con eso estamos resolviendo nuestro inciso B. Y por último nos pide que calculemos el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kW a un nivel de confianza del 90%. Entonces nos estaremos yendo de nuevo a estadística, potencia y tamaño de las muestras. Aquí nos está pidiendo una desviación estándar. Bueno, el tamaño de la muestra y nos da datos de la desviación estándar de 250 kW. Nos da un margen de error del 10% y un nivel de confianza de 90. Entonces aquí asignamos 90, aceptamos y aceptamos de nuevo. Aquí nos está diciendo que para un margen de error del 10%, una desviación estándar de 250 kW a un nivel de confianza del 90, nos piden un tamaño de muestra de 921 datos. Okay. Entonces ya con esto estaríamos terminando el último ejercicio. Y por último revisamos lo del avance del proyecto, que mi proyecto es mejora de tiempos del proceso de cotizaciones mediante la aplicación de diferentes herramientas, aplicaciones, plataformas, tablas, etc., llevando un control de tiempos, graficándolos conforme avanzan las semanas. De esta forma podremos ver cuáles son de los procesos implementados son funcionales y cuáles no. Con esto podemos lograr la disminución de costos, que dan un mayor ingreso a la empresa. Ahora, de lo que pude sacar sobre este capítulo no es tanto cómo mejorar los precios o mejorar procesos, simplemente me da una opción para yo poder saber en este ejemplo, cuántas cotizaciones necesito yo hacer para que esas cotizaciones se concreten como ventas. Y pues es como menciono, para calcular la cantidad de cotizaciones se debe realizar para calcular la cantidad de cotizaciones se deben realizar para poder obtener un éxito. ¿Cuántas se deben realizar para poder tener un éxito del 60%? Cotizaciones convertidas a ventas, asignándole un margen de error del 10% y le estoy asignando un margen de confiabilidad del 90%. Ahora, para esto simplemente me voy a estadística, potencia y tamaños de la muestra. Estoy asignando lo que es proporcionando a un 70%, coma 70%, y estimando tamaños de la muestra, le estoy asignando, como mencioné, un 10% y un margen de confiabilidad de un 90%. Le pongo 90
aceptar y aceptar. Y esto me informa que para yo tener un éxito del 70 necesito el tamaño de la muestra es de 74 muestras. Y ya con esto estaría terminando la presentación de la unidad 4.